¿Qué pasa, gente? Una vez más con vosotros Inusin. Ya sé que he estado resubiendo todo lo que tenía pendiente. Mi intención era otra, era ir intercalándolo y tal, pero como estaréis viendo por el fondo, no es el que acostumbraba en su momento. Y bueno, pues hemos estado de mudanzas, ajustando cosas y demás, y la cosa, bueno, pues se ha ido alargando en el tiempo. Pero en contraprestación, a modo de compensación, vamos a traer algo que sé que es muy querido, muy demandado dentro del canal, y es casi todo lo que tiene que ver con Berserk, pero en concreto estamos hablando de la edición deluxe de Berserk. Así que nada, sin más miramientos, vamos a hablar sobre, o vamos a hacer una especie de review rapidita sobre el segundo volumen de la edición deluxe de Berserk. Este pedazo de ladrillo bien gordito, bien contundente, como ya habéis visto, y si no os dejaré por la parte superior. Todavía no estoy ubicado si es aquí o va a ser en el otro lado, pero os dejaré la tarjetita que os llevará al vídeo de la primera edición. Os recomiendo también que hay otro vídeo en el que hacemos una comparativa, una especie de análisis sobre esta edición y la edición Maximum, una comparativa de precios, si sale rentable, si lo llegaremos o no a ver en el mercado español. El vídeo es un poco antiguo ya, pero al menos hasta el momento no ha habido nada que haya cambiado respecto a lo que se dijo y a lo que está sucediendo ahora mismo. Es cierto que está habiendo movimientos editoriales un poco raros, un poco ambiciosos, y eso quiere decir que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero si queréis un análisis más o menos objetivo, o yo diría bastante objetivo, y que a día de hoy puedo, creo, corroborar con lo que he vivido y lo que he aprendido, os recomiendo echar un vistazo a ese vídeo. Así que, sin más que decir, vamos a pasar al vídeo detalle de la edición y vamos a hablar un poquito sobre ello. Pues tal y como hemos adelantado, aquí tenéis una vista más en detalle sobre lo que es el segundo volumen de la edición deluxe de Berserk. Miren, como siempre, con una pegatinita que avisa del contenido explícito que encontraremos dentro del tomo. El acabado con una especie de tacto y de apariencia, así como si fuese de cuero, muy chulo. Las letras en rojo, igual que veíamos en la primera edición. El diseño y todo es el mismo que veíamos en el primer tomito, nada nuevo, el mismo acabado. En ese sentido, evidentemente, no vamos a encontrar ningún tipo de diferencia respecto al primer tomo. En lo que al contenido se refiere, mismos materiales, papel de calidad, gordito, con unas tintas muy negras que se agradecen. El contenido, igual que en el primer tomo comentábamos que teníamos los tomos del 1 al 3, en este caso contamos con los volúmenes o con los tomos del 4 al 6, 4, 5 y 6, porque recordemos que la edición deluxe cuenta con 3 tomos por cada volumen, aparte de tener un tamaño mayor y un papel mejor que el que se acostumbra en la edición americana para el tamaño habitual. En este caso mejoran lo que es el contenido en tema de papel y de tintas, pero por lo demás es un recopilatorio de los 3 volúmenes. A ver si lo puedo enseñar bien. Todavía estamos haciéndonos a esta nueva distribución. Ahí, ¿vale? Vemos a Griffith. En concreto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Empezaremos con el arco de la Edad Dorada, tan brutal, tan maravilloso. Es un tomo, aunque aquí estemos indicando que son de unas 200 y algo páginas, esto recordemos que es del volumen 4. Aquí tenemos 4, 5 y 6, el tomo está compuesto de unas casi 700 páginas, o sea, es un ladrillo que pesa. Pero, lo dicho, en el primer tomo acabábamos la introducción, el primer capítulo, evidentemente, de la Edad Dorada, y aquí continúa. No vamos a entrar en spoilers ni nada por el estilo, para el que quiera o no conozca la historia y quiera disfrutarla desde cero puede hacerlo, pero este arco es dorado no solamente en su nombre, sino en su contenido, en su composición, en lo que se nos cuenta. Es una historia espectacular. Vamos a pasar un poco salteado para que no haya, si se ve alguna cosa que no sea algo que se pueda hilar fácilmente, pero es espectacular. Aquí yo recuerdo cuando empecé a leer Berserk hace muchos años, llegar a este punto, a estos capítulos, a lo que se cuentan estas historias,
y decir, ya está, esto es increíble. Aquí tendremos una evolución de lo que viene siendo los personajes, un desarrollo. Empezamos con un Gach más niño y que va, pues evidentemente, haciéndose cada vez más mayor. Y van presentándose a los otros personajes, a Griffith, Kafka, etc. Y vamos viendo pues una evolución de estos personajes, un desarrollo, nos van presentando a estos y a otros tantos secundarios que luego serán más o menos relevantes. Y es que poco más, no quiero, es que esto es una maldita delicia. No quiero entrar mucho en detalle para evitar cualquier tipo de spoiler que reviente esta historia y este pedazo de arco, porque sinceramente creo que es algo que hay que disfrutar. Es algo que cualquier lector que conozca o no conozca esta serie, si llega, porque le interesa evidentemente, y quiere realmente saber qué es Berserk, tiene que leer este arco sin tener un conocimiento o teniendo evidentemente han pasado muchos años, ¿no? Tienes un conocimiento más o menos ya spoileado por la cultura popular, pero cuanto más puro puedas llegar a este arco, muchísimo mejor, porque lo que ocurre aquí es simplemente espectacular. A ver, por si acaso nos comemos algo que no debamos. Y poco más. Avanzamos hasta la parte final ya, que no es nada más y nada menos que las portadas. Ahí. Las portadas de los tomos originales, ¿vale? Sí que en algún comentario alguien me ha comentado que prefiere, por ejemplo, la edición Maximum porque se respetan esas portadas, se mantienen esas portadas en la portada del tomo. En la edición Deluxe, evidentemente, como se tiene ese acabado más cuero y este acabado como más minimalista, que a mí me parece espectacular, no se pierden, sino que están en la parte posterior. En este caso, tomo número 4, la portada del tomo número 5. Se nos ha colado aquí una nube de Akatsuki. Ahí está. Y la portada del número 6, que también es espectacular. Estas hojas sí que vienen con un acabado satinado, ¿vale? Que el resto de páginas no cuenta con ello. Y luego finaliza pues con una pequeña descripción de Kentaro Miura. Además, en este tomo ya se indica que Miura Sensei murió el 6 de mayo del 2021. Entiendo que si son impresiones previas a este acontecimiento, aquí no se indicaría nada. La lista de volúmenes que componen la serie, evidentemente publicada por Dark Horse. Si se está hablando de otra edición, contará con otra serie de volúmenes y demás, pero bueno. En este caso, como es la edición Deluxe de Dark Horse, pues evidentemente nos introduce su colección. Esta es una página introductoria que venía en la parte posterior. A mí me gusta conservarlas porque el arte es una pasada. Aunque sea puramente publicitario, es una pasada. Y como especial mención, a ver, que lo voy a apartar un momento del plano porque no quiero enseñar algo que no deba. A ver, porque sí que se ha comentado que, bueno, que el tomo es entero en blanco y negro y que se echan en falta esas páginas a color que hacen de la edición pues un poco más, vamos a decir, rentable en lo que a costo se refiere, ¿no? Que para lo que vale podría tener unas páginas a color, como estas, por ejemplo. Si vemos el tono que tienen es distinto porque estas páginas originalmente venían a color. ¿Vale? Yo creo que aquí es donde más clara se ve esta diferencia. Como esta de aquí tiene unos tonos más oscuros, estos son más claros y más planos, precisamente porque estas páginas de aquí venían a color y en esta edición pues no se mantienen, no se respetan. Destacar que a mí no es algo que me parezca negativo ni nada por el estilo. Puede ser, por la razón por la que no se incluyan, pueden ser numerosas, desde reducción de costes para que la edición salga al precio que sale, que son en torno a unos 50 euros, más o menos, hasta que realmente no se cuente con esas páginas a color digitalizadas a día de hoy o en suficiente calidad como para poder incluirlas en una edición de estas características. Sea como fuere, a mí me sigue pareciendo una edición espectacular.
que sé que me quiero hacer Berserk en esta edición y creo que cualquier amante de esta obra, si pudiese, también intentaría conseguir esta edición, evidentemente al menor precio posible. Y poco más os puedo contar sobre este volumen, sobre esta edición. A día de hoy sé que van por el número 14, no estoy seguro si ahora mismo si se ha publicado ya o tiene cerca la fecha de publicación, pero sé que hay por lo menos 14 tomos en el horizonte. Yo voy por el segundo, espero ir trayéndolos porque sé que gusta y es una pedazo de edición y una pedazo de obra que se lo merece. Este tipo de reseñas, más que reseñas, de reviews de lo que viene siendo el tomo y de lo que contiene y de cómo es. Y si os interesa, pues lo de siempre, dejad un comentario, dejad un me gusta, compartid el vídeo y todo este feedback que tanto se agradece y que también sienta y se recoge por parte del que está detrás de toda esta parte del trabajo y de la inversión y del análisis que esto supone, porque significa que estamos trayendo contenido al canal que vosotros queréis, que vosotros deseáis y que estáis esperando poder ver. Así que por mi parte me despido y nos vemos en la próxima.